En ese momento, a los 17 años, empieza a tener, o tiene la primera bilocación. En 1905 aparece de golpe en la casa de un padre de familia, una casa burguesa, una casa muy bien puesta. Un padre de familia se está muriendo y nace un niño. Y la Virgen le recomienda al niño. Y le dice: te lo encontrarás en San Pedro. En 1922 lo confiesa, sin saber quién era, y le recomienda ir a San Giovanni Rotondo. Y ahí sí se da cuenta y le dice que él estuvo el día de su nacimiento, a este niño ya joven que lo había visitado. La historia dirá que este hombre no solo era un burgués de vida poco cristiana, sino que era masón, con lo que significaba la masonería en el comienzo del siglo XX. A los 20 años hace los votos solemnes y es también mudado a otro convento cerca del mar que lo enferma. Y entonces tiene todo un periodo donde tiene que volver, lamentablemente tiene que volver a la casa para recuperarse. Es una... digamos, por un lado se da una etapa en donde él va recibiendo las órdenes menores, primero es portero, después es rector, es acólito, e incluso el subdiaconado, que en ese momento se daba. Es una etapa de mucho estudio y de mucha oración. Pero es un momento también difícil en su salud. A los 23 años es ordenado sacerdote en la catedral de Benevento. Aunque inmediatamente tiene que volver a casa, a su casa familiar, por razones de salud. Y ahí es que va a recibir los estigmas en el año 1918. 50 años tienen los estigmas, de 1918 a 1968. En esos años también se produce no solo las tentaciones que vamos a ver, o las dificultades que vamos a mencionar después, sino que le llegan a sugerir la idea de dejar la orden franciscana a raíz de su salud. Dice: es mejor, parece ser que le dijeron en un momento, que usted se haga sacerdote secular para poder quedarse en el pueblo de su familia, pero él no lo acepta, entiende que su vida está en la vida religiosa y concretamente con los frailes capuchinos. A los 29 años es enviado a San Giovanni. Algunos dicen que es enviado ahí porque se va a morir, entonces los superiores dijeron: bueno, vamos a ponerlo en algún lado, pero sabemos ahora que no murió, a los 29 años, sino a los 68 como Dios quiso, ¿no? Siempre ha sido un sacerdote alter Cristo, ¿no? Respecto de los estigmas, que vamos a hacer una mención después, fíjense que jamás utilizó esta realidad de su vida, los estigmas, para la propia glorificación. Al contrario, sufrió calumnias, por ejemplo, por parte de los médicos, de los psiquiatras que lo visitaban, e incluso en aquel recordado padre Gemelli, el nombre del hospital de Roma, ¿no? Que lamentablemente tiene un triste recuerdo en este caso de Pío, porque lo califica en ese momento, sin haberlo prácticamente conocido, solamente una vez había estado con él, lo califica como de estado morboso de condición psicopática por efecto de simulación. Aunque 4 años después el mismo Gemelli dice que tiene algunas dudas respecto de eso. Lo cierto es que ya en ese momento, fíjense que temprano, estamos hablando de 1924, la Civiltà Católica, el órgano oficioso del Vaticano, sale a decir que no es ni exacto ni prudente sostener lo que afirma el padre Gemelli. Ya en ese momento entonces empieza la vida del santo a tener las tentaciones, las dificultades, las incomprensiones que lo van a acompañar toda la vida. También tiene en medio de todo eso acusación por cuestiones políticas. Concretamente se está dando el inicio y el fortalecimiento del fascismo en Italia. Y Pío vota, como votan muchos, pero más que nada es un voto más bien antisocialista, de tono, en ese momento, de tono combatiente, de tono marxista y anticlerical. Estamos hablando de 1920, 1930, en donde el Partido Comunista Soviético, y a partir de ahí toda la Unión de las Repúblicas, tenía una fuerte presencia en el mundo a través
órganos, en este caso concreto el Partido Comunista. Pero la cosa es que también por ese lado recibe incomprensión. Sobreviene la Primera Guerra Mundial y él sirve en el cuerpo médico por 2 años. En el mismo año 1924 recibe la primera advertencia del Santo Oficio, la cual él acepta inmediatamente y se le ordena trasladarse a otro convento. En ese momento se da una impronta de adhesión por parte de sus parroquianos. Hay una gran aceptación popular y los parroquianos de su propia parroquia se quejan a sus superiores, al obispo y demás. Ya en ese momento empieza a tener Pío decenas, centenas de defensores, entre ellos muchos blancos. Incluso se habla de que empieza a ser una figura conocida del periodismo, es decir, que la prensa empieza a hablar de él, pero que también en ese ambiente empieza a recibir apoyos. A partir de ahí se consigue una nueva visita apostólica y hay un cambio de superior directo, y entonces Pío permanece y tranquiliza a los manifestantes. Esto no impide que del año 31 le prohíban celebrar en público, lo cual hace que él acepte plenamente, como un fraile comprometido con sus votos, ya recién en 1933 se le permite volver a celebrar en público. Interviene ahí Pío XI, que le levanta algunas de las restricciones que había tenido en ese periodo. Ahí se habla de que hay un remanso de paz en 1939, con lo que pueda significar remanso de paz, porque ya sobreviene la Segunda Guerra Mundial. Pío XI no lo conocía, pero tenía una suerte de admiración muy grande por él. Muchos asistían al Conservatorio Rotondo, era muy conocido. Y durante la guerra dicen que de todos los bandos, de todos los países, soldados de todo tipo, iban a escuchar sus sermones, a confesarse. En ese momento nacen los grupos de oración y también el primer esquema, el primer proyecto para hacer la casa de alivio para los enfermos, la casa del soniego. En 1953, recién ahí se concluye la gran obra, y va a ser mucho después, en el año 62, que empieza a tener un periodo, más bien el último periodo, del 62 al 68, en donde ya es reconocido en muchos sectores eclesiales. Se pone un énfasis en el año 62 porque ahí lo conoce Carlo Lutilla, el que va a ser después San Juan Pablo II, quien le pide rezar, se acerca a San Giovanni y le pide a San Pío que rece por una persona de su parroquia, la diócesis, que tenía una grave enfermedad. Fallece en el 68. Hasta último momento, tiene grandes visitas de peregrinos. Y sus grupos de oración están presentes en 20 naciones. 726 grupos de oración se dice que tenía en ese momento. 68.000 adherentes. Pablo VI dice en ese momento sobre esos grupos: son pequeñas células de vida eclesial, generalmente discretas o incluso ignoradas, que difunden en nuestro mundo, invadido por el inmanentismo materialista, el oxígeno revitalizante de las altitudes espirituales. Fíjense cómo San Pablo VI, ¿no? Reconoce en esas células de los grupos de oración, porque esa es la labor principal, junto con todo lo que vamos a mencionar ahora, ¿no? Tiene fama de santidad. Ya en ese momento muere con fama de santidad. Luego de estos pequeños repasos del gran rasgo de su vida, me interesa así tomar, como decía antes, 4 o 5 aspectos. El primer aspecto, en donde quiero destacar, es el tema de la presencia del demonio en la vida del santo. Sabemos que lamentablemente el demonio muchas veces es una realidad olvidada, cuando no
ninguneada en la realidad teológica e incluso en la vida espiritual de algunos. Ahora, hace poco, un libro volvió a poner en la palestra el tema del demonio, ¿no? Porque si hay algo constante en la vida de Pío, es que el demonio lo acosó con duros ataques. El maligno no le perdonó ni cejó en su tentación y en la fiereza de su presencia en la vida de Pío. Duros ataques del maligno. Pero Pío vivió toda su vida haciendo sobrenatural todo lo que habitualmente recibía y tenía que vivir. Pero mostremos estos dos aspectos, ¿no? La historia denota un cuerpo a cuerpo. Hay una batalla de Satanás sobre él que es un misterio. La vida de un monje encerrado en un convento que conmueve a tantos, que trasciende fronteras, pero que mientras tanto luchaba permanentemente contra Satanás. Aparte, en otro aspecto, de las intrigas mundanas, de las tentaciones, de las dificultades, etcétera, etcétera. Tiene un contexto espiritual especialísimo. Por eso la importancia de poner el énfasis en esto, ¿no? De ver cómo él hizo extraordinario la existencia de todos los días. Lo normalizó su vida. Incluso siempre le pide a Cristo que no permita que el demonio siga asustando a los monjes armados del convento. Como Job, en el libro del Antiguo Testamento. La paciencia y la gracia se entrecruzan. Los biógrafos están contestes en afirmar que Pío había recibido a los 5 años la gracia de consagrarse a Dios. Pero también dicen que a partir de ahí empiezan a aparecer cosas especiales, extrañas en su vida, que hoy sabemos que eran diabólicas, algunas de ellas. Y que le estaban como preanunciando el martirio interno que él iba a sufrir. Cuando va a ingresar al noviciado en el año 1903, tiene 3 visiones que lo confrontan con su vocación. El padre Pío las escribe a pedido de los propios superiores, las deja por escrito. Él dice que en la primera visión ve que está al lado de un hombre majestuoso, de rara belleza, de porte, importante, que lo toma de la mano y le dice: ven conmigo, porque es necesario que luches como valeroso guerrero. Y lo lleva a un campo, y ahí está dividido en 2 grupos. De un lado los hombres como este, y de otros hombres de negro, como sombras, de aspecto horrible. Pío no quería luchar, pero el hombre le dijo: no permitiré que te derrote. El combate es terrible, pero gracias a este hombre ganó y puso en fuga al enemigo. Lo insultaban, lo humillaban, pero otros aplaudían. Pío encuentra en esta primera misión parte de esa gracia de Dios. En la segunda, ya más concreta, porque se produce antes de comulgar, y ahí manifiesta tener una luz sobrenatural interior que se apodera de él. La teología mística diría que es una visión intelectual, y que en ese contexto él se da cuenta que esa luz lo lleva a entrar en religión, a ser profeso, a ser religioso, para servir al Rey Celestial, en la milicia de Cristo, para combatir a Satanás. Y la tercera, que ya se va a dar el día antes de entrar, él ve y oye a Jesús y a la Virgen, que lo alentaban de nuevo y lo reconfortaban, le daban afecto. Pero la guerra ha comenzado, la lucha contra el enemigo continuará. Y en esos primeros años, cada vez que el enemigo quiere abrazar más y más la vocación franciscana, su salud empeora y lo mandan a casa, en donde vive en una torrecilla, en forma rústica, muy pobre, incluso solo, para todo lo que significa para un religioso de vida conventual, ¿no? El maligno lo atacaba, caía al suelo, volaban las cosas, había pero sería increíble, aparte de todas las innumerables tentaciones. Es una gran batalla. Las tentaciones se dan ahí mismo en la Eucaristía. Pero Pío va, con la gracia de Dios, superando esos pensamientos de desolación, de desesperación, principalmente de la mano de María Santísima. Incluso llega a decir que, él mismo lo dice, ¿no?, que ha tenido una suerte de indigestión de la consolación, porque más lo acechaba el demonio, lo arrastraba físicamente, lo tumbaba, le pegaba, lo tiraba de la cama, más el Señor lo consolaba. Y él a su vez seguía haciendo penitencia.
En 1911 hay una nota donde él deja constancia que los confesores le decían que no debe tener miedo frente a las sugestiones, a los golpes, que siempre viene Jesús. Las consolaciones eran muy fuertes, era un fuego muy vivo, ardiente en su corazón. Luego de comulgar principalmente, era un tesoro de vida espiritual para todos. Hay una verdadera noche oscura, dicen algunos, en esos momentos, como síntesis. Algunos dicen que hasta las cartas, la letra de las cartas se desfigura por sus dolores, por sus lágrimas. Y él sigue escribiendo, escribe miles de cartas en toda su vida. Su director le dice: te pareces a Jesús en las angustias del desierto, del huerto y de la cruz. Defiéndete, que Cristo basta. Fíjese la presencia del confesor, del director. Pío no es, no se la cree, diríamos, en castellano. Y Pío sigue en un camino de purificación y de prueba. Por eso es un verdadero ejemplo. Se ve él mismo agotado y al borde del precipicio, porque incluso ya en ese tiempo empieza a tener ciertas insidias por parte de compañeros, de directores o de superiores del Estado. En 1916 escribe: a veces la autoridad se puede equivocar, pero la obediencia nunca se equivoca. Ningún santo se ha dispensado de la obediencia a la autoridad. Fíjense hasta qué punto llega la noche oscura y con qué claridad esta forma espiritual de Pío nos anima a seguir. Pío escribe mucho en ese tiempo que todo lo hace por caridad, para arrancar las almas atrapadas por Satanás para Cristo. Y sigue viviendo en el convento, en humilde oración, aún en medio de los ataques del demonio, los ruidos, los miedos de cada noche. Empieza a tener ahí algunos momentos de éxtasis. Los médicos, ciertos relatos inéditos en Apositio. Apositio es el documento que se presenta para lograr el estudio de la Santa Sede en el momento antes de traer la santificación, ¿no? En esos, algunos documentos del Apositio dan cuenta de la oración, de los gemidos de Pío rogando las tentaciones del demonio. Y también de lo que Pío hacía para tranquilizar, para llevar silencio a su comunidad. Es en ese tiempo también que sufre una verdadera batalla en lo que va a ser su credibilidad, porque se pone en duda. Es el tipo de las visitas apostólicas. Ya no hay una desconfianza de algunos, sino que vienen de afuera, incluso de injurias, hasta con denuncias por comportamientos con mujeres, cartas anónimas, grabación de calumnias. Hoy sabemos que algunas de esas mujeres estaban ligadas a la masonería, pero hasta los 75 años se lo seguía acusando de actos impropios con mujeres. Es el momento de la batalla del confesionario, que nunca deja. Ahí los biógrafos suelen decir que no solo confesaba, sino que hacía muchísimos exorcismos. Pío aconseja alejarse de las tentaciones y sabe a ciencia cierta que vence quien huye. Y hasta el final pide el alma. Y no lo entendía, estaba pidiendo el Santo Rosario. Ahí está entonces la primera perseverancia, la primera nota que quería destacar de la figura de Pío. No se da una vida placentera, fácil, sino de tentaciones. En segundo lugar, quería manifestarme sobre la vocación sacerdotal. En este sentido, toda su vida se desenvuelve con una particularidad de notas. San Juan Pablo II en la beatificación dice que el Padre Pío el Padre Pío vivía a Cristo mismo, ¿no? como por aquella frase del Evangelio: Cristo mismo viva en el cristiano. Y por eso se vio en San Pío, en ese humilde fraile capuchino, donde miles le buscaron acudiendo a él para participar de su misa, para dar consejos, confesarse, descubrir a Dios y demás.
Y agrega ahí esa expresión de extraordinaria experiencia eclesial. Juan Pablo II va a decir eso. Dice que con Pío tenemos esa extraordinaria experiencia eclesial. Pero, ¿qué es esa extraordinaria experiencia eclesial? Ciertamente son los grupos de oración, pero también es una constante en su sacerdocio. El púlpito, el altar y el confesionario. Relatan los biógrafos que en el noviciado, cuando él estuvo en el noviciado, muy joven, había conocido una vida de oración, de mortificación, y que en un momento dado el maestro novicio, el padre Agostino, les dice y les da este consejo, una prédica. El púlpito, el altar y el confesionario son los 3 lugares privilegiados del sacerdote. Y Pío entendió. Ciertamente este noble religioso impregnó su corazón de estas palabras tan claras, sencillas, precisas. Su vocación sacerdotal fue esa, la práctica constante de sus 3 oficios. ¿Cuánto ejemplo en tiempos de incertidumbres vocacionales o incluso de escondidas vanidades, ¿no? Este es el ejemplo religioso, sacerdote de Pío. Esa es la extraordinaria experiencia eclesial que obviamente da lugar a los grupos de oración y también a la casa de Soriego y cuestiones de construcción concreta. Ahí está el asentamiento vocacional. Ahí está el grado de santidad, el camino de santidad. Viene bien recordar esto como laicos, también obviamente como sacerdotes, porque muchas veces le pedimos a los sacerdotes que dejen un poco esto, que se conviertan en simpáticos comentaristas, o vayan a los medios, o divaden acá o allá. Pío se dedicaba a lo suyo. Jean Guiton, el gran intelectual francés, en el año 68, lo visita y habla de su extraordinaria fuerza, de un misterio inexplicable. Y dice esto: Pío se moría lentamente para bendecir y celebrar. Es cierto, es el año 68 se está muriendo, pero esa muerte lenta era la muerte lenta de ese camino vocacional, el púlpito, el altar, el confesionario. En tercer lugar, quería hacer una mención a algunas de las persecuciones sufridas y mostrar cómo, en algunos casos, fueron sufridas por el deseo de dinero y la mala administración, no por parte de Pío, sino por parte de algunos miembros de la Iglesia. Hay una particularidad histórica, ¿no? Yo cuando leía esto, permítanme hacer comentarios estrictamente personales, anoté esto, ¿no? La historia se repite siempre: aventureros y estafadores financieros en la Iglesia. Esto se ha dado siempre, y Pío lo sufrió, pero también nos enseñó, porque nos mostró la prudencia en sentido de gobierno, la sobriedad en la gestión, la claridad en la administración, los firmes deseos y fines cristianos. Esa fue la conducta de Pío. ¿Por qué decimos esto? Porque lo primero que hay que mencionar es el caso de una persona, tal Giuffre, que es mencionado como el banquero de Dios, pero en realidad el banquero de Dios tenía poco, ¿no? Siempre hay alguno. No es un hombre ligado ni a la orden ni a los seglares de los franciscanos, pero es de estos hombres que consiguió llevar la administración financiera de los frailes, no solo de ese convento, sino de toda Italia, y que lo llevó al desastre, incluso al escándalo e incluso a las pérdidas, prácticamente a la quiebra, lamentablemente. Cuando se descubre la estafa, la orden de los franciscanos pretende restablecer la situación económica buscando las arcas de algunos de los conventos. Y ahí se acuerdan del padre Pío. Y de ahí surge una de las primeras persecuciones que él va a tener. ¿Por qué? Porque Pío se da cuenta de que se halla frente a un inescrupuloso banquero que había estado jugando con el dinero de los frailes. E incluso también de algunos fieles adherentes que habían sido algunos engañados y otros lamentablemente habían seguido el consejo de algunos frailes.
Solía decir este banquero: quien me presta, duplica. Gran tentación para todos los tiempos. Así nos animaba a construir, a realizar grandes construcciones, iglesias, conventos, a cualquier obra. Pero invertía en la bolsa, lo que hoy llamaríamos la bolsa de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. En operaciones financieras. En realidad lo hacía ocultándolo porque no se lo decía a nadie. Es cierto que en ese tiempo, ese periodo de posguerra, había una gran necesidad de construcciones, y eso le permitía a gente como esta especular con eso. Lo cierto es que, aparte de esto, se da un problema con el obispo de esa zona, el obispo de Padua, que encara una obra para la construcción de un seminario menor de 600 alumnos y una casa de providencia de 2000 plazas para enfermos incurables. Por eso pide una suscripción a los fieles e incluso alienta a que los fieles no vayan a San Giovanni Rotondo para poder recibir más limosna de los peregrinos. Incluso dicen que llegó a advertir al que el padre Pío tenía supuestas exageraciones en la devoción, criticaba el grupo de oración y demás, desaconsejaba las peregrinaciones. Pero hoy sabemos que todo eso era para poder construir esto. Lo cierto es que este obispo también tiene la mala idea de darle el dinero a este Giuffreno, quien inmediatamente también cae en bancarrota. El seminario nunca se construyó y la casa se terminó a los 5 años con 500 camas. El estafador pagó solo el capital, lo que se había recibido, lo que se había dado, y quiebra y muere en el año 63. Lo cierto es que este hombre hizo mucho mal, aún en el ambiente católico. Muchas obispados y órdenes religiosas se dejaron llevar por esa ambición, pese a que la Santa Sede había advertido por las maniobras de este supuesto banquero. Lo cierto es que Pío nunca se dejó llevar por esa tentación. Las limosnas de los peregrinos, lo que se dejaba para la casa de alivio a los enfermos, se dejaba del banco del pueblo, se abría una cuenta y se destinaba exclusivamente para eso. Ni siquiera había un desvío de fondos, diríamos hoy. Pero todas estas maniobras inciden sobre Pío. ¿Por qué? Porque buscan que él ceda el dinero para cubrir lo mal habido de otro. En 1959 tiene una situación nada cómoda, una salud precaria, perdía sangre, dormía poco, seguía confesando horas y horas, celebraba misa, tiene 72 años. Llega un momento que tiene la bronconeumonía complicada, bastante complicada, y está 4 meses en cama. Pero sigue exhortando a los peregrinos, lo hospitaliza y vuelve al convento con una suerte de últimos días. Pero ahí se da algo también extraordinario. Está visitando Italia en ese momento la Virgen de Fátima, que trae un lema evangélico de velar y orar para no caer en la tentación. Y pasa ahí por el convento de San Giovanni Rotondo y el padre Pío se cura. Y vuelve, ese año 59, vuelve, con todas sus actividades. Ahora bien, la provincia, la zona de los frailes de la zona italiana, vuelve a tener problemas económicos y ahí se le pide nuevamente aplicar los dineros de la casa para poder cubrir estas dificultades económicas. El superior de la orden lo hace directamente sobre el administrador, se le pide al administrador algo así como 200 millones de liras en ese momento. El administrador se niega y al fin hay toda una tirantez y demás. El Pío interviene y ayuda a la orden con 40 millones, no 200 millones. Nuevamente en el año 60 se vuelve a repetir el tema y se le pide incluso obediencia, porque el administrador no quiere. Algunos hermanos de la orden se vuelven en su contra, lo persiguen. Hay un nuevo superior, nuevos hermanos en la casa, y son momentos muy difíciles para Pío. Le están haciendo la vida imposible. Le sacan la bolsa con las donaciones del día, le abren las cartas
que asientos recibía por día y que él contestaba, pero para retener los cheques que venían abiertos, que no venían con la orden directa de la Casa del Soliego, que retienen esos cheques. Incluso se descubre en ese momento que le habían mandado imprimir, poner un número de cuenta del convento y no del hospital para poder retirar directamente todo el dinero, que no vaya al hospital, sino que vaya para cubrir otras cosas. Son procedimientos poco honrados para cubrir el déficit. Y Pío se da cuenta. Llega un momento que el obispo llega a sancionar a sacerdotes que querían verlo o visitarlo. Se prohíben en algunos lados los grupos de oración, que pasaron 10 años hasta el momento que se lo restablece. Se sanciona incluso una laica por recibir dinero y entregárselo a Pío. Pero todo eso hace que algunos obispos de la zona, incluso el futuro Juan Pablo I, tiene ciertas actitudes hostiles. Pero en el caso de Juan Pablo I, los biógrafos dicen que actuó más bien por celo pastoral, que tenía dudas o dificultades en medio de todas de lo que se estaba hablando, ¿no? de los estigmas, de las visitas, etcétera, etcétera, que no hubo en él un interés económico como lamentablemente hubo en otros casos. Lo cierto es que hay quejas al organismo de la Santa Sede que interviene en eso, y nuevamente se mandan visitadores apostólicos para revisar, ver la situación en el mismo convento de San Giovanni. La visita concluye en que la buena gestión del hospital es excelente y advierte sobre condiciones reprensibles de los superiores de Pío. El mismo visitador se da cuenta de todo esto. Lamentablemente el asunto no termina ahí, se mandan otros visitadores, y es en ese momento tan feo, tan difícil en la vida de Pío, en donde se le instalan micrófonos para grabarlo, incluso en el confesionario, porque se pretendía, se denunciaba de que Pío tenía una falsa mística, no el don sobrenatural auténtico que tenía. Fíjese hasta qué punto hemos llegado. En ese momento también se da una suerte de conflicto con las monjas que trabajaban en la casa de los enfermos. Es un tiempo de espionaje. Dura 4 meses, hasta que el mismo administrador apostólico ordenó cortar todo ese procedimiento. Pío había encontrado el micrófono de la celda y lo había arrancado del cuajo, y dicen que los biógrafos que se había producido un incendio. No obstante lo cual, se llegaron a grabar 37 cintas. El visitador escucha a sus enemigos, se les abren las cartas, pero pese a eso, pese a que es acusado de cisma, carismático y demás, y pese a que en el año 60 tiene el jubileo de los 50 años de sacerdocio, que es un año muy difícil para él, vive triste y amargado ese año, ¿no? Pero ese mismo año recibe 20.000 fieles que lo acompañan. El futuro Pablo VI lo saluda, era arzobispo en ese momento, al igual que otros cardenales, obispos, sacerdotes, hombres políticos, escritores, mucha gente. No lo hace el Papa del momento, Juan XXIII, no envía la bendición apostólica. Los biógrafos dicen que había gente en la burocracia que no alentaba el acercamiento, un conocimiento. No obstante lo cual, Pío da gracias a Dios por ese acontecimiento de su vida espiritual, sacerdotal principalmente. De esa misma época data el momento en que se instalan verjas para separar los dos conventos, para que la gente no pueda tener acceso directo al mismo Pío, ¿no? Son momentos muy difíciles, ¿no? Ahí se produce un comunicado de la Santa Sede que es un poco desconsiderado. Hoy podemos decir que también es confuso, que trajo una divulgación pública, periódicos, radios, por la época eran los medios de comunicación, en donde se calcula que hubo 800 artículos de todo tipo en la prensa italiana. Y hubo de todo, como hay en la prensa de ayer y de hoy igual. Hubo los serios, los
artículos que se investigaron, hubo artículos de calumnias, hubo simples dichos, hubo chismes, incluso alguno hablaba del capuchino más rico de la tierra. Y era rico Pío, era rico gracias a Dios, era muy rico. El comunicado vaticano decía así, año 1960, para salvaguardar a la Iglesia del fanatismo deleterio que desgraciadamente se insinúa con frecuencia en el bagaje de las pasiones humanas, se ha implementado un mayor rigor en la clausura de los hermanos y se ha aconsejado un control más atento en las relaciones con los fieles. Ha sido enviado al convento de las Gracias, un nuevo superior, hasta ahora provincial de la provincia monástica capuchina de Palermo. El Padre Pío y los hermanos del convento podrán así entregarse con mayor serenidad a su ministerio y a todas las obras de caridad y de amor cristiano que dispensan desde hace más de 40 años en ese feliz rincón del Gargano. Fue muy confuso, no se sabe bien qué buscaba. Lo cierto es que aún con esas medidas disciplinarias tan severas, aún cuando a Pío ni siquiera se le indica el horario de misa que va a tener en el día, de modo tal que todos los días le cambiaba el horario de misa, porque decía que con eso él hablaba con la gente y demás, y bueno, y Pío obedecía y le cambiaban la misa y celebraban otro horario, y no obstante lo cual, las misas estaban repletas, el confesionario siempre completo, las cartas al Papa, a los obispos continuaban, las limosnas se multiplicaban. Pío estaba aislado humanamente hablando. Se le prohíbe incluso oficiar en una Semana Santa, se le prohíbe oficiar en toda la Semana Santa. Lo podía hacer solamente en la capilla interna, la capilla doméstica del convento, y así lo hace. Incluso generó en esa Semana Santa una gran decepción de los peregrinos que iban a buscarlo a él, pero no obstante, pasa la Semana Santa y vuelve a celebrar. Se le pide en ese momento que, por una razón de ayuda que había recibido por parte de la Santa Sede, Pío era, aunque tenía votos de pobreza, era el único dueño, el único titular de la Casa del Soriano, la casa de ayuda a los enfermos. En ese momento se le pide que le transfieren no a la obra religiosa, sino al Instituto de las Obras de Religión. Y él firma inmediatamente. Así demuestra también Pío su pobreza, el voto de pobreza franciscana. No tiene nada, ni siquiera esa casa que fundó, que creó, que ayudó, y que incluso con su prudencia se pudo construir y mantener. Hay nuevamente una reacción de laicos a su favor muy grande. Se habla de un empresario industrial de la zona que favorece económicamente toda la movida, ¿no? que se escribe en un semanario, que lo defiende en la prensa, etcétera, etcétera. Es cierto que Juan XXIII nunca se había ocupado personalmente, pero un secretario de él sí, y eso fue determinante para que se fuera suavizando en estos últimos años del papado de Juan XXIII la relación con Padre Pío. Finalmente Pablo VI lo libera de tanta humillación y detenciones. Es el momento también del milagro de la persona de Cracovia, ¿no? Pío sigue confesando 8 a 12 horas por día y acuden a él gran cantidad de peregrinos, también obispos, porque esa es la época también del concilio, y muchos obispos y peregrinos al concilio Vaticano II aprovechan a acercarse. Tal era la fama de santidad que ya tenía Pío en ese momento. Fíjense entonces en este aspecto cómo las persecuciones muchas veces están ligadas a cuestiones bien materiales e incluso de pésimas o de estafas o de pésimas administraciones o directamente estafas. En cuarto lugar, permítame decir una palabra sobre el obrar misericordioso, las obras de misericordia y su relación con el pecado. Juan Pablo II va a decir de él: el Padre Pío fue generoso dispensador de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos a través de la acogida, de la dirección espiritual
y especialmente de la administración del sacramento de la penitencia. Ahí está la misericordia del Padre Pío. Y continúa: aunque aquel singular confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza, estos, tomando conciencia de la gravedad del pecado y sinceramente arrepentidos, volvían casi siempre para recibir el abrazo pacificador del perdón sacramental. Las obras de misericordia del Padre Pío comenzaban ahí, en el confesionario. Seguían en la casa del soriego y en otras actitudes propias de un fraile franciscano. Hace 2 años tuvimos oportunidad en el Instituto de Filosofía Práctica, allá en Buenos Aires, de hacer un seminario sobre la misericordia, que el último de los aspectos lo desarrollé yo, la misericordia en la doctrina social. Pero quiero mencionar solamente esto que traigo de ese momento, ¿no? La importancia de utilizar una definición en el campo intelectual cuando hablamos de misericordia, porque si no podemos estar hablando de distintos conceptos e incluso de estar manifestando conductas meramente sentimentales que nada tienen que ver con lo concreto de la misericordia. Fray Domingo Basso fue un fraile dominico moralista ya fallecido, a quienes lo conocimos, gracias de conocerlo. Él tiene varios libros y en uno de ellos nos habla de esto: el idioma original del amor. La misericordia es un progreso con respecto al hambre y sed de justicia. Esta produce la perfección moral del mismo sujeto. La misericordia lo saca de sí mismo y lo impulsa a esparcir a su alrededor el fruto de las buenas obras. La misericordia trasciende a la justicia. Por eso es un fruto del amor que difunde Dios a todos los seres. Santo Tomás va a decir en la cuestión 30 que es la más grande de las perfecciones, porque incluye toda deficiencia o miseria. La grandeza más allá de la grandeza de la creación, la misericordia es un signo mucho más relevante y potente, porque inclina al hombre hacia el hombre, criatura pecadora, los tesoros inagotables del amor de Dios. Ahí está la incomparable infinitud de Dios, sigue diciendo Fray Domingo Basso. La misericordia es la compasión de la miseria ajena en nuestro corazón, como decía San Agustín, por la cual nos compele a socorrer si podemos, con un corazón compasivo. La misericordia, inefable, heroica, ignorada o menospreciada por el mundo, solo puede tener un origen sobrehumano y emanar de una fuente infinitamente superior a la de la razón. Esa es la misericordia. En aquella ocasión, en este seminario, me tocó hablar del aspecto social de la misericordia, y entonces yo quise poner énfasis en esto, ¿no? La figura de la misericordia nos lleva un poco a un fenómeno muy contemporáneo a nosotros, que es la secularización, pero principalmente el paganismo. Si hay algo, una conducta, una ideología que no tiene misericordia, que es inmisericordia, porque es deshumanizador, es el paganismo, en sus versiones secularizantes de todos los tonos, en la ideología de tono o de época. Por eso, frente a esas actitudes ideológicas, los cristianos tenemos que recuperar las obras y los gestos de misericordia y encontrar en San Pío la congruencia de ese obrar misericordioso. Frente a la guerra, la muerte, el hambre. Miren, cuando Juan Pablo II sacó aquella encíclica Divis in Misericordia, puso un sentido del número 15 muy importante, que dice esto, ¿no? La conciencia humana, cuanto más pierde el sentido del significado mismo de la palabra misericordia, sucumbiendo a la secularización, cuanto más se distancia del misterio de la misericordia alejándose de Dios, tanto más la Iglesia tiene el derecho y el deber de recurrir al Dios de la misericordia y rogarlo con poderosos clamores. Ahí está entonces la figura del verdadero misericordia, ¿no? Pío es un hombre que no se rinde a la secularización. Él vivió 2 guerras mundiales terribles,
con todas las connotaciones críticas que habrá tenido sobre su pequeño pueblo, que por otra parte es un pueblo pobre, una región pobre, pero nunca cesó de ser un misericordioso y un verdadero hombre de iglesia. ¿Por qué? Y bueno, porque la realidad del pecado le tocaba el corazón. Y por eso, cada vez que hablamos de esto, tenemos que volver a poner sobre el tapete esa figura de San Pío como confesor. Pero también, en segundo lugar, en el entendido de las obras de misericordia corporales, la atención de los enfermos, que con tanto celo y preocupación practicó San Pío durante toda su vida. Organizó el hospital para el alivio espiritual y físico, desde muy pronto en su vida vocacional. Y lo tuvo que hacer 2 veces, porque primero sufrió un violento terremoto, lo derrumbó totalmente en el año 38, y lo volvió a hacer. Y tuvo mucho aliento, y lo inauguró, pero siempre se esmeró en las cualidades técnicas y morales de su personal. Así llegó hasta esta capacidad de 600 camas que tiene hoy. Esa es entonces la presencia y la enseñanza del Padre Pío respecto de esta problemática de la misericordia que en estos últimos años la Iglesia nos pide que volvamos a atender. Por último, el Apositio, que es el documento que se presenta para la canonización, es un documento que tarda 5 años la postulación general de los capuchinos, los frailes capuchinos, que tiene 104 volúmenes, 7.000 páginas. En ese Apositio hay un elenco de curaciones, conversiones, profecías, bilocaciones, prodigios. Hay 200 testimonios, 2 milagros de curación de una señora y de un niño de 7 años. Y 3 años después de fallecido, es Pablo VI que les dice a los capuchinos esto, ¿no? Miren qué fama que ha tenido, qué clientela mundial ha reunido a su alrededor. ¿Pero por qué? Quizás porque era un filósofo, porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición. No, sino porque decía humildemente la misa, confesaba de la mañana a la noche y era, es difícil decirlo, un representante marcado por los estigmas del Señor. Era un hombre de oración y sufrimiento. Así fue Pío de Pietrelcina. Esto, la frase de Pablo VI nos resume, nos sintetiza, pero me gustaría así decir, ya por último, 2 o 3 cositas de la homilía de Juan Pablo II cuando lo beatifica, ¿no? Porque va pasando como raconto en su vida y dice, bueno, es cierto, se puede percibir que Cristo mismo vivía en ese beato, después de hacer un raconto en su vida. Es cierto, estamos convencidos de que él vivió un verdadero calvario. El calvario es el monte de los santos, es estar al lado de Cristo. Que fue también un ejemplo de obediencia en momentos dificilísimos y de gran tentación en su vida. Que también fue eco de una extraordinaria experiencia eclesial. Que manifestó a diestra y a siniestra los milagros ordinarios del Señor que pasan por la caridad, aparte de los otros milagros, que tuvo una caridad sobre los enfermos extraordinaria, que en definitiva estuvo siempre como un humilde capuchino, como un humilde religioso, fiel a su vocación, tuvo siempre y pregonó siempre el rezo del Santo Rosario, por la cual la Virgen María lo acompañó. Creo que con estas palabras se corresponde terminar un poco este raconto que intenté hacer de la vida de San Pío. Muchas gracias.